Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 88, parte sexta. La filosofía del romanticismo. Capítulo 10. El retorno romántico a la tradición. 619. Retorno a la tradición en Italia. Galuppi. El espiritualismo italiano de la primera mitad del siglo XIX es un movimiento de pensamiento análogo y paralelo a la filosofía francesa del periodo contemporáneo. De las cuatro figuras de este movimiento, Galuppi, Rosmini, Gioberti, Mazzini, Galuppi reanuda el intento iniciado por Laromighieri, por Roger Collard y por Cousin, de hacer servir la ideología para la defensa del espiritualismo tradicional. Rosmini y Gioberti están más próximos al tradicionalismo de Bonald y Lamennais. Mazzini se inspira en el humanitarismo de Lamennais en su segunda forma y en el socialismo utópico de Saint-Simon. Pasquale Galuppi, nacido en Tropea, Calabria, el 2 de abril de 1770, muerto en Nápoles, de cuya universidad fue profesor, el 13 de diciembre de 1846, fue un benemérito de la cultura filosófica italiana por haber dado a conocer, con exposiciones precisas y claras, la filosofía europea del siglo XVIII, tanto en los escritos dedicados a este fin, Cartas filosóficas, 1827, Consideraciones filosóficas sobre el idealismo trascendental y sobre el racionalismo absoluto, 1841, como en los de carácter especulativo, sobre el análisis y la síntesis, 1807, Ensayo filosófico sobre la crítica del conocimiento, 1819-1832, Lecciones de lógica y metafísica, 1832-1836, Filosofía de la voluntad, 1832-1840. De Condillac y de los ideólogos adopta el principio de que el análisis es la actividad fundamental del espíritu y, por tanto, el único método posible de filosofía. El punto de partida de este análisis es, para él, aquella conciencia que el grupo de los eclécticos franceses había revalorizado ya contra el sensismo iluminista y que, a su vez, está vinculada a la filosofía escocesa del sentido común. El hecho primitivo de la conciencia es, según Galuppi, la existencia del yo cognoscente, que está inmediatamente presente a la conciencia en todos sus actos, y que es, por ello mismo, una verdad primitiva experimental. Esta verdad primitiva es una intuición inmediata en el sentido de que es la aprehensión inmediata de su objeto, el yo existente. Intuiciones de este sentido son también las sensaciones en cuanto se refiere directamente a los objetos externos. Galuppi distingue el sentimiento de la sensación como conciencia de la sensación. El sentimiento, que en la terminología de Locke sería un acto de reflexión, tiene por objeto la sensación. La sensación, no pudiendo estar privada de objeto, no puede tener como objeto inmediato suyo más que la cosa misma. El testimonio de la conciencia puede expresarse diciendo: yo siento un yo que siente algo. Por consiguiente, implica la distinción entre el yo y el fuera de mí, y la realidad de ambos. Los objetos de nuestras apercepciones son el yo y el fuera de mí. El yo es aquello que se percibe a sí mismo y que percibe también el fuera de sí. Es, pues, propio de la esencia del yo el percibir lo que acontece en él. El sentimiento de la conciencia es la misma conciencia, o sea, la misma percepción del yo. Por tanto, la existencia del yo y la realidad del mundo exterior están, según Galuppi, directamente atestiguadas por la conciencia y, por ello mismo, quedan fuera de toda duda. El testimonio de la conciencia lo entiende, al igual que la filosofía del sentido común, como verdad primitiva, que la filosofía debe simplemente aceptar sin someterla a dudas o a análisis ulteriores. Del mismo modo, procede para justificar la verdad de los conocimientos universales, que había sido puesta en duda por Berkeley y Hume. Las ideas existen en el espíritu, son atestiguadas por la conciencia íntima. Las verdades universales se obtienen de su comparación y es la conciencia la que efectúa esta confrontación. También ellas son,
pues verdades experimentales en el sentido de que son reveladas por la experiencia interna. Y la experiencia interna es el fundamento que nos proporciona la certeza de la existencia de Dios, a cuyo propósito Galuppi repite sustancialmente la demostración de Luke. Yo soy un ser mudable. Esta verdad es un dato de la experiencia. Un ser mudable no puede existir por sí mismo. Esta verdad es resultado del raciocinio, el cual muestra la identidad entre la idea del ser que existe por sí mismo y la idea del ser inmutable. De estas dos verdades se deriva esta consecuencia. Yo no existo por mí mismo, soy un efecto. Llevado a esta consecuencia por un análisis indiscutible, yo inquiero, además, si la causa que me ha producido es inteligible o ciega, y encuentro que mi razón puede llegar incluso a mostrarme la inteligencia de la causa primera de mi ser. Esta demostración, manifestando en acto la eficiencia del principio de causalidad, sirve también para Galuppi para justificar la validez de este principio contra las dudas de Hume, que Hume había anticipado sobre él. En virtud de dicha demostración, en efecto, el principio de causalidad es directamente testimoniado por la conciencia y vale, por tanto, como verdad primitiva. El yo no puede existir independientemente de cualquier existencia externa. Por tanto, es un efecto que supone su causa eficiente. En el sentimiento, pues, del yo variable, me es dada la objetividad del principio de causalidad y del absoluto. Sobre estos principios, Galuppi establece su sistema de las facultades del espíritu. La experiencia suministra al hombre el material de sus conocimientos, y la experiencia es de dos clases: la experiencia del yo y la experiencia de lo fuera de mí. El material así obtenido, conservado por la imaginación e iluminado por la atención, es descompuesto por el análisis. La voluntad, guiada por el deseo, lo vuelve a componer por medio de la síntesis. A la síntesis se le ofrecen dos caminos: o recomponer el material sensible libremente, esto es, prescindiendo de la unidad que este material tenía en la experiencia anterior al análisis, o recomponer el material sensible libremente, esto es, prescindiendo de la unidad que este material tenía en la experiencia anterior al análisis, o recomponer el mismo material precisamente en conformidad con la unidad que tenía antes del análisis. En el primer caso se tendrán síntesis imaginativas, desprovistas de valor real, la síntesis imaginativa civil, de que se sirve el hombre para modificar la naturaleza según sus ideales y sus necesidades, y la síntesis imaginativa poética, de que se vale para crear obras de poesía. Es evidente que el conocimiento consiste solamente en la síntesis real. Para conocer, el espíritu debe reunir el material resultante de su análisis precisa y solamente en conformidad con la unidad que aquel tenía ya en la experiencia primitiva. La verdad de cualquier síntesis procede únicamente de la correspondencia de la síntesis misma con la unidad objetiva, que, en lo que se refiere a los cuerpos, Galuppi llama unidad física, y que, en lo que se refiere al sujeto, llama unidad metafísica. Desde ese punto de vista, la doctrina kantiana debía parecerle a Galuppi simplemente una especie de escepticismo, y así fue en realidad. Galuppi pretendió sustituir los juicios sintéticos a priori por las verdades primitivas, sacadas de la experiencia interna mediante el análisis. A pesar de que este procedimiento le lleva a restaurar todas las entidades o cosidades de la metafísica tradicional, Galuppi se mantiene firme en un cierto agnosticismo iluminista. Nosotros ignoramos, dice, la naturaleza de las sustancias particulares. Ignoramos cómo obran las causas eficientes. Ignoramos, en fin, cómo obra nuestro propio espíritu. Y se vale de este agnosticismo para admitir la creación, que es ciertamente incomprensible, pero no absurda. Las doctrinas morales de Galuppi, expuestas en su obra Filosofía de la Voluntad, tienen el mismo punto de partida que sus doctrinas gnoseológicas, el sentido íntimo o la conciencia. Galuppi reconoce explícitamente en esta obra su parentesco con los eclécticos franceses y de un modo especial con Roger Collard y Cousin. Pero, como estos mismos eclécticos, reproduce sustancialmente los puntos de vista de la escuela escocesa.
La actividad del yo en la voluntad es atestiguada por la conciencia y, por lo tanto, de una verdad primitiva. También lo es la libertad humana. El testimonio de la conciencia ha de considerarse como infalible. Es menester, pues, admitir en nuestro espíritu el poder de no querer algunas cosas que se quieren y de querer otras que no se quieren. En este poder consiste precisamente la libertad frente a la necesidad de la naturaleza. Testimonios de la conciencia y, por tanto, verdades primitivas son también el bien y el mal. La existencia del bien y del mal moral y, en consecuencia, de una ley moral natural es una verdad primitiva atestiguada por nuestra conciencia, del mismo modo que la existencia y la realidad de nuestro conocimiento es una verdad primitiva e indemostrable. La misma noción del deber que está implícita en tales verdades es, pues, simple e inderivable. Galuppi habla de razón práctica, pero el vocablo no tiene, en su filosofía, ningún significado kantiano. La razón práctica no es más que la noción inmediata del deber, tal como se manifiesta al sentido íntimo. Con todo, la moral es, para Galuppi, independiente de la religión. Para fundamentarla, basta solamente la consideración de la naturaleza humana, consideración que permite también establecer su independencia del principio de lo útil y de la felicidad, a que quería reducirla el empirismo. La ley moral es, sin embargo, también mandato de Dios, siendo nuestra naturaleza un efecto de la voluntad divina y siendo nosotros tales cuales somos porque Dios ha querido que nosotros fuéramos así. Dios ha querido que nuestra razón nos mostrara los deberes que nos muestra y ha querido manifestarnos sus divinos preceptos por medio de nuestra razón. Las verdades morales son necesarias, pero su necesidad es indemostrable, porque se trata de verdades primitivas. La diferencia entre las verdades teoréticas y las prácticas reside en el hecho de que la necesidad de las primeras se funda en su naturaleza idéntica y la necesidad de las segundas en su naturaleza sintética.